a hacer la simulación de las dos funciones, tanto de la planta como la del sistema de control. Entonces para eso simplemente utilizamos un BI nuevo, es donde vamos a crear los dos modelos. En esta parte del BI nuevo, lo que vamos a hacer es mirar en detalle cuáles serían cada uno de los módulos que vamos a utilizar. Básicamente, para la parte del panel frontal, únicamente vamos a necesitar un controlador que sería para la referencia. Entonces, un módulo de referencia, un módulo de indicador que va a ser la salida. En este caso, pues la referencia la podríamos denotar también como el RK. La salida pues sería el YK. La otra variable sería la señal de control, que sería el UDK. Que esos son como los valores que nos interesan. También podríamos graficar o mirar el error, que sería la diferencia entonces entre el RK y el YK, que es otra variable que aparece ahí. Entonces esos son como los valores que nos interesan. Necesitamos un botón de... Pongamos uno de estos. ¿Sí? ¿Cuál? ¿La de la planta? Ah, el error está en el de control. Ah, no lo escribí. Pero el error sería... Aquel error sería la diferencia entre el RK y el YK. Es el que se utiliza acá, pero ese no lo había escrito. Entonces ese sería el botón de parada, y pues podemos utilizar también un graficador. Entonces aquí utilizaremos un waveform chart y ahí podemos hacer, por ejemplo, dos gráficos, uno para el RK y otro para el YK. Esos son los dos valores que nos interesan. Recuerden que en el objetivo del control siempre es que la salida siga la referencia. Entonces esas son como las dos cosas que nos interesan. Eso sería todo lo que va en el panel frontal. Casi todos los programas que vamos a hacer traen lo mismo. A medida que vayamos mirando diferentes controladores, lo que vamos a hacer es agregar, por ejemplo, un selector que me permita seleccionar el controlador, para no hacer un programa con cada controlador. O para seleccionar, por ejemplo, la parte de identificación. Como vamos a ver diferentes métodos de identificación, tenemos que ir combinándolos. Entonces vamos a utilizar estructuras de tipo case. Cada controlador tendrá también algunos criterios de diseño. Entonces, por ejemplo, el tiempo de establecimiento, tiempo de respuesta o polos deseados o máximo sobrepaso pueden ser algunos de los valores que hay que colocar aquí como valores adicionales. Por ahora, asumamos que esto es lo único que necesitamos. Entonces estos son los elementos que tenemos acá. El ciclo que vamos a utilizar ya en el panel, en la parte de diagramación, entonces sería acá dentro de las estructuras de programación, son estas estructuras. Hay uno que se llama Timed Structure, ese es el que vamos a utilizar, y dentro de ese hay uno que se llama el Timed Loop. Ese Timed Loop es un ciclo while, o sea, simplemente repite lo que usted coloque dentro del ciclo, pero ya viene asociado a una estructura de reloj, que en este caso sería pues el reloj del procesador. De hecho, pues dependiendo del computador le va a permitir seleccionar a usted, por ejemplo acá, el periodo de muestreo, milisegundos. Seleccionemos por ejemplo 100 milisegundos, prioridades con respecto a los otros elementos que corren dentro de la aplicación,
Inclusive, si usted tiene más de un procesador, pues puede seleccionar acá el número de procesador que va a correr su programa. Entonces, si yo tengo acá dos procesadores, podría tener dos ciclos, uno corriendo en un procesador y otro en otro procesador. Entonces puedo asignar cómo van las tareas. Eso solo se puede hacer con este timed loop. Y esta sería la resolución del reloj. Estoy utilizando un reloj de 1 kHz, o sea que el tiempo mínimo que nosotros podríamos seleccionar sería de 1 milisegundo para los ciclos. Aquí estaríamos utilizando 100 milisegundos. Esta sería entonces la estructura de reloj. Pues aquí vamos sería el ciclo while. El ciclo while pues simplemente es un ciclo que se repite hasta que yo le dé la instrucción de parada, que la estaría dando con este valor. Aquí hay otro ciclo while, es este ciclo while tiene las mismas condiciones pero no tiene la estructura de reloj. Como nosotros vamos a hacer tareas de control en tiempo real, necesitamos una estructura como esta que me permita configurar el tiempo de muestreo. Dentro de esta estructura pues hacemos todo. Entonces lo otro que vamos a utilizar va a ser este que aparece acá, que se llama el mat script, que es donde nosotros vamos a escribir el código. Podemos hacerlo todo en un solo código, lo podemos seccionar. Por ejemplo, hacer uno para la planta y otro para el controlador. Aquí básicamente escribimos como si fuera MATLAB. Entonces el código tiene una ventaja, y es que como todas las ecuaciones de los controladores las vamos a escribir como funciones, como ecuaciones en diferencia, entonces el código que escribimos es básicamente el mismo que tenemos en esa parte. Hay otra función que es este nodo de fórmula. Este nodo de fórmula me permite seleccionar también o escribir en código, pero ahí el lenguaje que se utiliza es C. Entonces, pues hay mucha más facilidad con este, que utiliza el mismo lenguaje de MATLAB. Además, pues las funciones que me reconoce son funciones que también están en MATLAB. Las funciones de transferencia inversas se escriben tal cual como están en MATLAB, pero sí tiene una forma de indexación diferente. Es decir, si yo defino un dato como un dato escalar y hago operaciones con él con puros escalares, el resultado es un escalar. Si yo involucro dentro de la operación un vector, así sea vector por escalar, el resultado es un vector. Así el vector sea de 1 por 1. Si yo tengo, por ejemplo, un vector fila y un vector columna, que al multiplicarlo me da un escalar, el resultado va a ser una matriz, pero una matriz de 1 por 1. Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta acá al dimensionar los elementos. Si yo tengo multiplicación de matriz por vector, el resultado es una matriz. Así la matriz sea de las mismas dimensiones del vector. O sea, yo tengo una matriz de 3 por 3 multiplicada por un vector de 3 por 1, el resultado es un vector de 3 por 1 en dimensiones. Pero aquí el tipo de dato que me va a salir va a ser una matriz de 3 por 1. Hay que simplemente ser cuidadoso al manejar esas dimensiones, pero pues uno se acostumbra. En algunos casos habrá que definirlas. O sea, cuando ustedes van a sacar el dato que les interesa, habrá que definir exactamente la posición. En otros casos no. El manejo de traspuestas es simplemente colocando una comilla, igual, comilla simple, igual como se hace en MATLAB. Por ahora, estas funciones que tenemos aquí para la parte de simulación son únicamente funciones escalares. Entonces, pues todos los datos se van a manejar muy fácil. Los datos de entrada se colocan haciendo clic derecho sobre uno de los lados. Ahí está, entradas y salidas. Entonces generamos, por ejemplo, un valor de entrada. En esta función podríamos colocar como datos de entrada el y de k. Usualmente yo utilizo ese guión bajo o ese subíndice para indicar el valor del k, pero se puede colocar pegado. Ustedes pueden definir las variables como quieran. Los datos de entrada aquí serían y de k y u de k. Esos serían los dos valores de entrada. Y el dato de salida, entonces, pues lo colocaría al hacer la ecuación, que sería, por ejemplo, el y
de k más 1 igual a 1 menos A1 por H. Ese H sería un parámetro de entrada o parámetro definido entre la misma función por el y de k más el b sub 0 por h por el u de k. ¿Y si no es y de k más 1 no incluye que esté otro ingeniero más? No, no importa, es un nombre de variable. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Lo pueden llamar simplemente, por ejemplo, y1 o y de k1 o yo, el valor que ustedes quieran denotar. Con ese valor, pues traten de escoger un nombre que les permita identificar fácilmente el sistema. Entonces aquí el valor de A1 pues lo puedo definir acá o lo puedo seleccionar como un valor de entrada. Entonces el A sub 1 puede ser, por ejemplo, pongamos acá 1. El H también lo puedo definir acá o lo puedo definir directamente como un valor de entrada. El B0 igual. Y estos serían pues los datos asociados al sistema. Si yo coloco, por ejemplo, este valor y de k, este valor y de k sería la posición anterior del y de k más 1. O sea, yo estoy obteniendo acá el y de k más 1 y acá el y de k. Entonces utilizo un chip register, haciendo clic derecho, chip register, y entonces aquí paso el y de k más 1 y acá obtengo el y de k. Siempre me lo va a desplazar en una posición. Entonces aquí si tengo el y de k, si quiero el y de k menos 1, clic derecho, agregar elemento. Aquí ya está el y de k menos 1. Si necesito el y de k menos 2, y de k menos 3, los valores que necesito, ahí van apareciendo. O los dejo únicamente en el número de valores que necesito. Si voy a inicializar el valor y de k, pues lo hago aquí. Para la primera iteración él necesita conocer el valor. Si no lo inicializo, él lo toma como 0 y la siguiente vez que se corra puede utilizar el último valor que quedó. Entonces usualmente uno inicializa los valores, puede ser con una constante. Entonces aquí quedó 0. Si ya quiero ver, por ejemplo, la respuesta, entonces podemos graficar acá la salida. Entonces el y de k1 y utilicemos este de referencia por ahora como valor de u de k. Ya hay algunos que no estamos utilizando todavía. Entonces este sería el valor de respuesta del sistema. Hagamos las dos gráficas. Entonces utilizamos, pues usualmente la combinación control H me permite mirar qué es lo que tengo que hacer. Entonces para múltiples gráficas utilizo una estructura de esta forma que es un bundle. El bundle está por acá. Entonces grafico el R de K, el Y de K. Puedo graficar el Y de K más 1 o el Y de K. Simplemente que ustedes tengan claro qué es lo que se está graficando. Finalmente esto es para la parte de simulación. Es bueno hacerlas separadas porque después esto lo quitamos y colocamos las lecturas de los sensores y escrituras a los actuadores. Entonces si tenemos esto aparte del programa, pues podemos manejar más fácil el sistema. Aquí estaría graficando y de k más 1. Si quiero graficar y de k, pues entonces sería este valor. Entonces ahí tendría y de k y u de k, los valores que estaría graficando en el sistema. Entonces aquí podría ver los dos. Estaría el R de k y el Y de k. Esa sería pues la parte de simulación. Aquí escojo pues simplemente el número de muestras que quiero visualizar. Y esto pues lo puedo ajustar, por ejemplo, que no tenga autoescala,
si voy a trabajar con señales entre 0 y 5, y aquí si quiero mostrar pues más datos, pues lo voy ajustando. Entonces si voy hasta menos 5, aquí puedo ajustar la escala, que vaya hasta menos 6, que vaya hasta 6. Igual con el tipo de gráfico que quiera ver, pues yo puedo cambiar acá los gráficos. Usualmente la interpolación que esto hace es con líneas rectas. Cuando nosotros utilizamos los retenedores de orden 0, entonces la que hacemos es esta, de mantener la señal constante a partir del primer punto. Entonces si yo doy acá 5, esta sería la respuesta del sistema. Entonces más o menos así con escalones que se marcaría la función. Si yo cambio este valor de B0, por ejemplo, a 0.5, ya pues aquí va a cambiar la respuesta que tenemos. Pero pues ahí tendría las dos, referencia y señal de salida. Entonces ya podemos empezar a agregar los otros elementos. Este sería el valor del Y de K. Ahora quitemos por ejemplo el valor de referencia. Sí. Sí, pues lo debía haber colocado con este UDK, sino que el UDK era un indicador, pero entonces lo puedo cambiar temporalmente a control, pues para que me coincida el nombre. Entonces ya lo daría con UDK, sino que una vez que diseñe el controlador, este UDK es la salida del controlador, yo no lo puedo manipular, entonces lo tengo que convertir otra vez a un indicador. Por ejemplo, en este sistema lo que vemos es que el sistema no alcanza el valor de referencia. Si yo le pongo referencia 5, el sistema llega hasta un valor que es este, Y2.5. Ese es el valor de referencia. Sí, el valor de entrada. La referencia es esta. Sí, o sea, aquí lo que estamos mirando es con respecto al valor de entrada. Ese sería el valor de entrada. Pero el sistema, por ejemplo, en lazo abierto, que es como estamos simulando el sistema en lazo abierto, si yo le pongo una entrada 5, de valor 5, él no llega a ese valor. Entonces lo que tendría que hacer con el controlador es lograr que el sistema llegue al valor de referencia. Entonces esta sería la simulación en tiempo discreto de una ecuación diferencial de primer orden. Yo puedo hacer lo mismo por una ecuación diferencial de segundo orden o de orden mayor. Finalmente lo que debo escribir es esto, que es la ecuación en diferencias, que me aproxima el comportamiento de una ecuación diferencial. Si yo quiero que este sistema de ecuación diferencial tendría un polo en menos A1. Si yo quiero que el sistema simule una respuesta más rápida o más lenta, debo cambiar el valor de A1. Como este A1 es en tiempo continuo, ese valor de A1, si lo pongo más lento, o sea, más cercano a 0, la respuesta del sistema sería más lenta. Si lo pongo más rápido, o sea, más grande, la respuesta del sistema pues va a ser más rápida. Entonces, dependiendo del valor de este polo, puedo cambiar la parte de simulación. Por ejemplo, poniéndolo más rápido, en 2, la respuesta del sistema pues va a ser un poco más rápida. Si lo pongo mucho más rápido, por ejemplo en 10, coloquemos aquí como entrada el 5, aquí el sistema inmediatamente se estabilizó, o sea, ya llegó al valor de estado estable, ahí ya no cambia más. Entonces, por ejemplo, con un valor de 5, a ver si alcanzamos a ver un cambio. Miren que es muchísimo más, perdón, es esto, cambia muchísimo más rápido. Y si tengo un valor más lento, o sea, por ejemplo de 0.5, la respuesta del sistema sería todavía más lenta. Recuerden que este valor que estoy ajustando aquí es el valor en tiempo continuo.
Si quiero encontrar la función de transferencia discreta, tendría que mirar los coeficientes discretos, que serían estos. O sea, ya el valor discreto sería 1 menos A1 por H. Y los valores en tiempo continuo serían A1 y B0. Entonces, cambiando el valor de H, cambian los valores en tiempo discreto. Entonces, supongamos que tenemos el sistema descrito de esta forma. Vamos a diseñar ahora el controlador. Entonces, para el controlador voy a utilizar de nuevo el MathScript. Ahora el controlador va a tener como entradas entonces el EDK. Bueno, el EDK si lo colocamos como entrada, o el RDK, el YDK, y aquí entonces calculamos el EDK. El EDK sería RDK menos YDK, esa sería la primera ecuación. Esta ya sería la señal de referencia de nuestro sistema, y este YDK pues sería la señal de aquí de salida de la planta en el instante K. Pues aquí yo la tomo de este lado porque estoy simulando la planta hice la discretización con diferencia hacia adelante. Entonces lo que obtengo acá a la salida sería el YDK más 1. Pero si hubiera hecho la simulación con diferencia hacia atrás, lo que obtendría sería acá el YDK, y lo que necesito es el YDK menos 1 aquí en la entrada. Entonces tomaría el YDK de esta parte. Pero pues eso depende de cómo hagan ustedes la simulación. Entonces ese sería el YDK. No porque lo tomamos directamente de esta parte. Esta sería únicamente la parte del controlador. Aquí necesitamos en el controlador otra entrada. Miremos la primera ecuación. La primera ecuación sería E sub I de K igual a H por E de K. Entonces aquí tendría el E sub I de K igual a H por E de K más el E sub I de K menos 1. Pongamos aquí E sub I de K1. Entonces este valor sería el que tengo que definir como entrada. Entonces acá coloco como entrada E sub I de K1. Como salida sería el E sub I de K. Y el H, pues como no lo estoy definiendo como una entrada, sino que lo estoy definiendo en esta misma parte, pues lo tengo que definir en todas. Si lo pongo como entrada, lo podría tomar inclusive de acá afuera, de donde está definido el sistema. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el E sub I de K y necesito el E sub I de K menos 1. Entonces tengo el E sub I de K, en este punto tendría el E sub I de K menos 1. Entonces ese sería el chip register que necesito para la primera ecuación. Ya puedo implementar la segunda ecuación. La segunda ecuación sería entonces U de K igual, esa sería la ecuación ya del controlador, igual a Kp por E de K. Kp no está definido, entonces pues lo tengo que definir acá. Voy a colocar cualquier valor. K sub D por, entonces sigue E de K, que ya lo tengo, menos el E de K menos 1. Entonces aquí tendré que definir un E de K1. Quiere decir que tengo que seleccionar como salida también el E de K, un chip register. Este E de K sería entonces el valor que estoy calculando en este punto. Y debo colocar como entrada el E de K1. ¿Qué sería el E de K menos 1? Y aquí pues el K sub D también le damos valor. Entonces aquí tenemos E de K igual a R de K menos Y de K.
y este sería el E de K menos 1. También se pueden inicializar, podemos inicializar todas, por ejemplo, en 0, que serían los dos valores. Aunque esto sea en diagrama de bloques, es bueno ir comentando el código para que no se le olvide a uno qué es lo que está haciendo. Entonces usted le pone acá, por ejemplo, que esta es la función eso, y de k menos 1. Aquí hay una barra de tareas. Sí. Entonces usted le dice acá, por ejemplo, que este es el y de k menos 1. Perdón, el E de K, el KI. E de K menos 1, este sería el E de K menos 1. Entonces así van indicando ya los valores que van necesitando. Entonces aquí ya tendrían hasta la acción integral. Agregando sería este K sub I por el H por el E sub I de K. Y definimos el K sub I. Por ejemplo, 0.01. Entonces aquí ya tengo el U de K. Entonces le digo agregar salida, U de K. Y este U de K es el que reemplazo entonces en esta parte. Entonces ya esto lo cambio por un indicador. Este indicador pues es el que va en esta parte, y este sería el valor que estoy graficando. Entonces este sería valor de entrada al controlador, son estos, y el valor de salida, entonces serían todos estos. De hecho el que nos interesa pues es el U de K. Más tengo aquí para mostrar el error. Entonces lo graficamos en esta parte y aquí ya veríamos el desempeño del sistema frente a ese controlador. Entonces yo coloco entrada 0, esta sería la, bueno, es que estamos graficando aquí. Aquí ya lo que tengo que graficar es entonces la referencia. Entonces esa sería la referencia, esta sería ya la respuesta del controlador. Lo que nosotros esperaríamos es que este sistema alcance el valor de referencia, y ya el ajuste que tendríamos que hacer es a partir de los valores del controlador. En este caso, pues diseñando el controlador adecuado, nosotros deberíamos lograr que el sistema llegara a este valor de referencia, pero pues ya lo que tocaría entrar a modificar serían los valores del controlador. En esta parte pues no lo estamos diseñando, simplemente estamos colocando algunos valores, pero aquí pues lo que esperamos es que, por ejemplo, ese sistema llegue hasta el valor. En esta parte lo que nosotros esperamos hacer pues es que llegue directamente a los valores del controlador. Nosotros no deberíamos tener en la parte de visualización, o sea en esta parte, ninguno de los valores asociados a los valores del controlador, o sea el KP, el KD, el KI no deberían aparecer en esta parte. ¿Por qué? Porque el diseño se debe hacer de forma automática en la parte del código. Entonces aquí pues nosotros no deberíamos tener problemas haciendo ese diseño, pero esta parte no debería mostrar ninguno de los valores. KP, KI, KD no deben aparecer en este diagrama de bloques. Todos los cálculos de los controladores se deben hacer de forma automática en este diagrama
este diagrama de bloques, que es donde está el programa. Entonces miren que básicamente lo que están acá son todas las interconexiones y acá estaría el diseño ya del programa. Creo que esas constantes que se está manipulando desde ese código no puede aparecer el diagrama en el panel computador. No, porque nosotros no vamos a manipular ninguna constante. O sea, nosotros lo único que podemos cambiar son criterios de diseño. Por ejemplo, los polos deseados. Entonces los polos deseados podrían aparecer acá, pero las constantes del controlador se deben ajustar solas. Ahora, la planta tampoco es conocida. Aquí nosotros sí conocemos la planta, conocemos los valores, pero cuando estemos trabajando con el sistema real no vamos a conocerlo. Entonces el sistema debe ajustarla, debe identificar la planta de forma automática. Entonces dentro de esta parte debe ir la identificación de la planta, o sea, identificar estos parámetros. Pero miren que es casi que un programa completamente aparte. Entonces aquí debe identificar estos parámetros. ¿A partir de qué datos? De los valores de entrada y de salida. Miren que acá el controlador está llegando a un error 0. Si yo cambio el valor de referencia, él debe llegar a ese valor de referencia. En lazo abierto él no llega. Cambiando los valores, lo que podemos hacer es que responda más rápido o más lento, o que responda con oscilación o sin oscilación. Aquí yo los estoy ajustando por ensayo y error, pero en el sistema que vamos a diseñar más adelante, esos parámetros se deben diseñar de forma automática a partir de la planta. O sea que debemos identificar la planta y a partir de ahí diseñar los valores del controlador. Ya si los queremos visualizar, pues lo podemos hacer. Pero en esta parte lo que nosotros debemos verificar es que el sistema, o sea, la salida del sistema llegue al valor de referencia. El valor de UDK se mantenga dentro de los límites de la planta. Aquí no lo estoy colocando, pero estos valores de UDK deben estar dentro de unos límites asociados al actuador. Entonces usualmente en los programas siempre van a tener después del UDK una parte de saturación asociada a la señal de control. Entonces acá por ejemplo podemos saturar la señal de control en 10 y menos 10. Entonces diríamos, si el valor de UDK es mayor que 10, ponga UDK igual a 10. Y si el valor de UDK es menor que menos 10, haga UDK igual a menos 10. Toda esta parte sería la parte de saturación. Bueno, los comentarios se ponen igual que en MATLAB. Entonces acá es lo mismo, pueden ir comentando el programa para que les quede todo listo. Y aquí les va mostrando pues las líneas de código. Igual si les genera un error, él les indica en qué línea de código tiene el error. Pues si no lo puede correr, pues por ejemplo aquí esta variable UDK está definida así. Entonces acá les muestra el error. Si ustedes miran la flecha aparece así como quebrada y acá les dice hay un error de sintaxis y el detalle. Hay un símbolo que no está definido en la línea 9, columna 4. Entonces así ustedes lo pueden identificar muy fácil. Y hay una forma que se puede de todas maneras, digamos, ustedes nos decían ahorita que no debería aparecer en el panel frontal las constantes, pero uno tiene la forma de hacerlas como entradas sin que aparezca allá en el panel frontal. Hay una propiedad que permite eso. Sí, usted las puede hacer visibles o no, pero de todas formas, o sea, es que esta parte yo la estoy colocando aquí porque el cálculo lo estoy haciendo directamente en esta parte, pero en el controlador esto debe calcularse solo. Entonces por eso es que no aparecen. Ahora, si usted las quiere mostrar, usted las puede colocar como salida y mostrarlas. A lo que me refiero es que esos parámetros nosotros no los vamos a poder manipular. Por eso no aparecen como controles. Usted los puede colocar como indicadores, pero no aparecen como controles. El cálculo debe ser automático dentro de este programa. Pero aquí ya estaríamos teniendo pues la respuesta del sistema. Si queremos que responda más rápido,
pues podríamos modificar los parámetros. Pero cuando nosotros estemos ya haciendo el programa, si queremos que responda más rápido, lo que cambiamos son los polos. Entonces uno cambia los polos y de acuerdo a eso pues obtiene la respuesta del sistema. Ahora aquí cuando miremos la señal de control, si yo le digo por ejemplo que llegue o que la referencia es 10, pongamos esta entre 15 y menos 15, miren que en este caso no llega a la señal de referencia, pero no llega ¿por qué? Miren el UDK. El UDK está saturado en 10, que fue el valor máximo. Entonces existirán referencias dentro del programa que nosotros no podremos alcanzar ya por limitaciones físicas del sistema. Esas limitaciones van asociadas al actuador. Entonces si su actuador es un motor y su motor le dice que puede recibir señales de control, digamos entre más o menos 100, usted necesita por ejemplo una señal de control de 200, para llegar a la referencia pues no lo va a lograr, que acá no puede aplicar señales que estén por fuera del rango del actuador. Ahora, en algunos de los sistemas el actuador va a tener esas limitaciones directamente acá en el programa. Entonces si usted le manda 200, él va a aplicar 100, así tenga como parámetro de entrada 200, porque internamente hace la saturación. Pero aquí en su programa usted está haciendo los cálculos como si estuviera aplicando 200. Entonces es muy importante que antes de que aparezca el valor de salida UDK se haya definido estos valores de saturación para que dentro del programa se hagan los cálculos. Por ejemplo, si usted está haciendo aquí el diseño de un observador, el observador va a depender del valor de UDK. Si usted aplica la ecuación del observador antes de la saturación, usted está aplicando el observador con este UDK, pero en realidad el que usted está utilizando es el UDK saturado. Entonces siempre usted debe utilizar en los cálculos del sistema las mismas señales que aparecen aquí. Entonces si aquí está saturando, usted la ecuación, cualquier ecuación que dependa de UDK, la debe hacer es en esta parte, o sea después de aplicar la saturación, para que aparezcan los mismos datos que se están teniendo en cuenta en el sistema. Cuando queramos ya cambiar al sistema a un sistema real, pues podemos simplemente eliminar esta parte y ya colocar directamente el sistema real. Vamos a mirar entonces esa